Dios de milagros y amor, sanidad, salvación, incomparable eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad, incomparable eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Dios de milagros y amor, sanidad, salvación, incomparable eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad, incomparable eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. El otro es el canto, conozco que todo lo puedes. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes,
puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor, y me arrepiento, Señor. El otro es: mi Dios es real. Hay cosas que no comprenderé. Es mi Jesús que mora en mí, pero yo sé y es verdad que mi Dios es real y yo lo siento en mi ser. Ser real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Que mi Dios es real y yo lo siento en mi ser. Comprendí cómo me sentí cuando Jesús me perdonó, pero yo sé y es verdad que mi Dios es real y yo lo siento en mi ser. Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado por su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Que mi Dios es real y yo lo siento en mi ser. Que mi Dios es real y yo lo siento en mi ser. Que mi Dios es real y yo lo siento en mi ser. El otro canto es: ¿a quién iré? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad?
tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón. ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Así de pie, vamos a leer la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículos 19 y 20 al 20. Y vamos a preparar nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios esta mañana. Y ya sabemos lo que hemos escuchado a través de los cantos. ¿A quién más podremos ir? Más que al Señor Jesucristo. Y esta mañana Dios nos promete, nos da una promesa muy grande. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, 19 al 20. Mi Dios, todos juntos, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. A ver, de este lado, vamos a leer de este lado. Primero, si no tienen mucha ganas de leer. De este lado, de pie, por favor.
este lado. Pueden tomar su lugar, hermanos. Buenas tardes a los que no les he saludado y también a los demás, ¿verdad? Hoy nos gozamos, es el primer domingo del año 2024. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Antes se me hacía difícil cuando llegara al 2000, pero ya pasó el 2000 y ahora estamos en 2024. Y hoy vamos a meditar en este pasaje que acabamos de leer. Este pasaje que nuestro hermano nos ha hecho el favor de que podamos leer todos juntos. Es un tiempo en el cual nos gozamos y vamos a orar antes de iniciar. Señor, te damos gracias en este día por la bendición que nos das de estar reunidos aquí. Gracias por la disposición que tú pones en el corazón de cada una de las familias. Gracias porque nos permites iniciar un año más y sabemos que tu bendición está con nosotros. Estamos convencidos y seguros, Señor, que la bendición en Cristo es abundante en la vida de cada una de las familias. En todos los aspectos, Señor, sabemos que en ti tenemos todo lo que necesitamos. Bendice, Señor, ese tiempo, bendice tu palabra en la cual vamos a meditar el día de hoy y que cada uno de nosotros podamos salir edificados por medio de ella. Señor, gracias por darnos esta oportunidad de reunirnos y de poder abrir tu palabra y de poder tomar la enseñanza para nuestra propia vida en este inicio de año. Gracias, Señor. Ruego que me guíes, Señor, que sea tu Espíritu el que me guíe. Ruego de tu gracia, Señor, para que podamos, pues, ser edificados. En nombre de Cristo Jesús, amén. Pues muy bien, como todo inicio de año, siempre en la vida de las familias, no solo aquí en la iglesia, sino en todo lugar, hay un sentido de preocupación, porque cómo será el siguiente año que viene, y especialmente nosotros que estamos en un año que será un año de elección, ¿verdad? Y a veces esos cambios de gobiernos que a veces llegan a preocupar a las personas. Nosotros sabemos que todas esas cosas están en las manos de Dios. Y especialmente a veces cuando nos preocupamos humanamente es con respecto a las necesidades que podemos tener, porque no sabemos qué es lo que viene más adelante. Nosotros sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios. Nosotros sabemos que nuestro Dios es soberano y que tiene en control todas las cosas, pero humanamente no sabemos qué es lo que viene adelante, ¿verdad? Y muchas veces cuando tenemos esa incertidumbre con respecto a estos cambios que se dan, pues hay una inquietud en el corazón del hombre, especialmente en cómo va a poder suplir la necesidad que pueda tener. Y muchas de las personas a veces viven abrumadas con esto, pero nosotros podemos descansar en lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña que Dios es el que tiene realmente toda bendición para nosotros. El apóstol Pablo nos da exactamente esa paz por medio de este pasaje que acabamos de leer, que es un pasaje donde él expresa la experiencia misma, su propia experiencia de lo que es vivir en esa confianza en Dios. Y el apóstol Pablo nos dice en el versículo que leímos: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios va a suplir.
Estas son unas palabras que el apóstol le expresó a los hermanos de Filipos, unas palabras de gratitud, porque él mismo estaba mirando la bendición que Dios derramaba en su vida, y especialmente que en esta bendición Dios era el que estaba haciendo todo para que Pablo, el apóstol Pablo, pudiese tener lo que necesitaba en esos momentos. Él estaba, recordamos cuando escribió Filipenses, él estaba en la cárcel y había muchas áreas de su vida que tenía necesidad, pero Dios estaba supliendo y daba gracias a la iglesia de Filipos, porque la iglesia de Filipos era una iglesia que estaba atenta a él y entonces siempre estaban buscando la manera de poder ayudar. Y estas palabras, como he dicho, son unas palabras de gratitud, especialmente a Dios. Así que pensando en esto y en la necesidad que se presenta cada año en nuestra vida, es bueno que meditemos y pensemos, porque a veces nos enfocamos tanto ahí que nos afanamos en las cosas de esta vida. Humanamente nos afanamos y el Señor dice: no te afanes por tanto en esta vida, ¿verdad? A veces nos afanamos por ver qué es lo que viene adelante y cómo vamos a proveer en toda esa necesidad, y especialmente cuando pensamos en nuestras propias fuerzas. Sabemos que en todo tiempo hay necesidad, y así que veamos esta necesidad que se presenta en el hombre. El apóstol dice: mi Dios suplirá todo lo que os falta, mi Dios proveerá todo lo que os falte. Y en la vida del hombre podemos pensar que hay necesidades, y como decía nuestro hermano, no solo necesidades físicas, materiales, porque son las que a veces, son por las que a veces nuestro corazón más se inclina, sino en la palabra también nos enseña que hay necesidades materiales, pero también hay necesidades espirituales, y que tienen un valor más grande en la vida del cristiano, especialmente cuando en esas necesidades que tenemos en nuestra humanidad, como cristianos, como seres humanos, esa necesidad espiritual, sabemos que aún en ella Dios nos las va a suplir. El apóstol Pablo nos dice que Dios suplirá todo lo que os falta. Y pensando en la necesidad material, pues siempre ha habido necesidad material. Usted abre la palabra de Dios, y a través de todas las páginas de la palabra de Dios encontramos que hay necesidad. Usted ve desde Génesis y hasta el Apocalipsis como había tiempos de necesidad. La iglesia de Filipos, hermanos, era una iglesia en donde no había mucha abundancia, pero sin embargo era una iglesia que siempre estaba dispuesta a dar, y dar, no solo dar, sino dar aún mucho más allá de sus fuerzas. Y es lo que el apóstol testifica. Allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, y del versículo 1 al 4, el apóstol Pablo nos dice cómo es el corazón de estos hermanos, cómo es el corazón de esta iglesia. Porque cuando se trata a veces de pensar en suplir nuestras necesidades, pensamos en nosotros, pero no pensamos en cómo poder ayudar o cómo poder dar. Casi humanamente no pensamos en eso, sino cómo podemos obtener más y no cómo poder apoyar. Pero aquí los hermanos nos muestran cuál era su corazón, cómo era su entrega a Dios. Y estos hermanos de Filipos, las iglesias de Filipos, hacían esto. Dice ahí en la segunda carta de Corintios, que les acabo de mencionar, capítulo 8, 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, era una iglesia que no tenía tanta abundancia, aunque Filipos era un lugar y un puerto muy importante. La iglesia en sí no tenía tanta abundancia.
Sin embargo, como aquí dice, que abundaron en su pobreza, en su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y dice el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Usted puede ver a estas iglesias que esta iglesia que estaban en tribulación, que estaban pasando tiempos difíciles, no tenía mucho recurso, pero siempre tenían disposición de dar, y no solo dar, sino dar más allá de sus fuerzas. Y no solo eso, sino pedían todavía pedían y decían que les dieran el privilegio. Hermanos, denos el privilegio de poder, concédanos ese privilegio de poder apoyar. Y ustedes pueden pensar cómo es el corazón de estos hermanos. Porque cuando hay esa disposición en el corazón con respecto a esto de dar, cuando nosotros pensamos siempre en cuánto vamos a recibir o cómo vamos a buscar más, estos hermanos nos están mostrando la disposición que ellos tienen, y que lo que daban, lo daban con gran amor, y ellos mostraban este amor a Dios, y especialmente mostraban este amor por la obra de Dios, porque sabían que el apóstol estaba haciendo esa obra de Dios. Ellos estaban dispuestos a dar lo que ellos tenían, conforme a sus fuerzas, por supuesto, pero también ellos daban más allá de sus fuerzas, y especialmente lo hacían no porque quería que lo vieran, no porque quería que lo reconocieran, sino más bien lo hacían porque ellos estaban confiando en que quien suplía sus necesidades es Dios. Entonces vea el corazón de esos hermanos. Necesidad, como he dicho, siempre hay necesidad y siempre habrá necesidad. Y ellos estaban confiando, y ellos daban porque estaban confiando en Dios. Y es que en verdad, hermanos, en la realidad, Dios siempre nos ha dado. Y Dios se complace en suplir la necesidad de cada uno de nosotros. Y siempre ha sido así. Yo creo que usted tenga pocos años o tenga muchos años, no podrá decir que Dios no lo ha dejado desamparado, porque Dios siempre le ha dado y siempre nos ha dado. Y a través del tiempo que tenemos y la experiencia que tenemos, podemos ver la fidelidad de Dios en nuestra propia vida, porque no solo nos ha dado un poco, sino nos ha dado mucho más, ¿verdad? Sin duda que en ocasiones, hermanos, ha llegado la escasez, y muchos nosotros nos hemos visto un poco en apuros, y eso es en todos, tenga mucho, tenga poco, siempre habrá esos momentos. Pero también podemos ver que en una y otra vez hemos podido comprobar cómo Dios ha suplido cada una de nuestras necesidades, una y otra vez. Y aún nosotros podemos confiar que Dios seguirá supliendo nuestras necesidades. Y eso estoy hablando con respecto a la necesidad física, material, de alimento, de abrigo, de casa, de lo que usted pueda necesitar. Pero también aparte de estas necesidades, de estas necesidades físicas, tenemos necesidades espirituales. Y todos nosotros, los que aquí estamos, también tenemos necesidades espirituales. Nosotros tenemos necesidad siempre del perdón. Nosotros sabemos que Dios ya nos ha perdonado nuestros pecados, ¿verdad? Pero también nosotros sabemos que somos imperfectos y que aún nosotros pecamos y ofendemos a Dios en nuestras decisiones, a veces que no van de acorde con la voluntad de Dios.
en nuestra liviandad para vivir la vida cristiana, muchas veces en la manera que lo hacemos, en la poca importancia que le damos a las cosas de Dios. Entonces nosotros podemos ver, mis hermanos, podemos ver cómo nosotros tenemos esa necesidad espiritual de comprender la grandeza de lo que es Dios y cómo ha sido Dios con nosotros. Y entonces tenemos necesidad espiritual, necesidad de perdón de nuestros pecados, porque todavía tenemos pecado en nuestra vida, hay un remanente de pecado en nuestra vida y muchas veces seguimos ofendiendo a Dios. Nosotros tenemos que luchar contra el pecado. Nosotros tenemos que luchar en esta vida como cristianos, tenemos que luchar aún con el mundo, con las seducciones del mundo que continuamente nos quiere atraer, nos quiere absorber, nos quiere hacer que desistamos de seguir a Dios. Y ahí hay una lucha continua. Pero no solo eso, sino también tenemos que seguir luchando con las acechanzas del diablo, que siempre busca tendernos trampas y nos pone ofertas bonitas para que nosotros nos distraigamos y nos olvidemos de Dios, y realmente lo que Él quiere es destruirnos. Nos pone tentaciones y muchas cosas para que nosotros nos apartemos de Dios. Entonces nosotros en nuestra vida todavía tenemos que seguir luchando con esas cosas. Pero hay otra cosa más, tenemos que seguir luchando con nuestro propio yo, con nuestro propio egoísmo, con nuestra propia carne. Ese yo que se resiste a Dios, ese yo que se resiste a obedecer la palabra de Dios. Tenemos que seguir luchando. Y entonces esa es una necesidad que usted y yo tenemos, y que es una necesidad de parte de nosotros, que necesitamos que Dios nos auxilie, que Dios nos ayude. Porque si hasta ahorita usted y yo hemos podido resistir y hemos podido caminar firmes, y entre que nos resbalamos y nos levantamos, ¿sabe por qué? Porque Dios es fiel, y porque Dios nos ha sostenido, y porque Dios nos lleva adelante. Por eso es que nos hemos sostenido. No vaya a pensar que porque usted es demasiado maduro y dice yo soy tan fuerte que yo puedo luchar con el pecado solo y yo sé cómo, hasta dónde puedo llegar. No, realmente es Dios el que nos ha sostenido. Es Dios quien nos sostiene. Y así que todos tenemos necesidades espirituales. Tenemos necesidad de fortaleza para poder resistir. Tenemos necesidad de sabiduría para poder vivir de una manera que sea agradable a Dios, y para poder vivir con nuestra familia de una manera que honremos a Dios. Necesitamos sabiduría de Dios. Tenemos necesidad de sabiduría también para poder enseñar a otros, y especialmente a veces como padres tenemos la necesidad de enseñar a nuestros hijos, hermanos. A veces cuando vemos a nuestros hijos que ya son grandes, los dejamos que hagan lo que quieran. Pero ¿sabe? Yo quiero decirle que tenga usted presente que aún que sus hijos sean mayores, usted es el padre y a usted Dios le ha dado la responsabilidad de velar por la vida de su hijo. En verdad. Así que no se descuide. Tenemos necesidad de poder enseñar a otros. Recuerde que aún Tito, Pablo le dice a Tito y le dice a las hermanas y a los hermanos, y especialmente a las hermanas mayores, dice: ustedes, hermanas mayores, deben enseñar a las más jóvenes de cómo es amar a Dios en el trato con su esposo. Y empieza a decir ahí, cuando ustedes lean Tito, es algo bien, bien interesante, pero no solo las mujeres, sino también los varones. Hay que enseñar a los hijos. Necesitamos realmente de la gracia de Dios y de la sabiduría de Dios. Pero también en ocasiones nos sentimos desprovistos, nos sentimos tristes, como dice el hermano, algunos podemos estar tristes. Tenemos necesidad de consolación, de la consolación de Dios en medio de la adversidad.
Y eso es algo espiritual y que solo proviene de Dios, y que Dios nos ha dejado un consolador. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo que está con nosotros. Entonces tenemos necesidad de ser consolados en medio de la adversidad. Tenemos necesidad de fe, de tener fe y de permanecer firmes en la fe en medio de las pruebas, en medio de la persecución. Nosotros no tenemos persecución hasta ahora, podemos decir, pero tenemos necesidad de fe para poder perseverar en los tiempos difíciles. Y tenemos necesidad también de esperanza cuando estamos decaídos, cuando vemos que las cosas se ven oscuras, con un futuro oscuro, que no tenemos alguna luz que pueda darnos allá a lo lejos de una esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza en Dios. Tenemos necesidad de afianzarnos en nuestra esperanza, que es Jesús. Y eso solamente es, hermanos, y usted puede suplir esa necesidad en esa comunión con Dios. Dios va a suplir las necesidades en nuestra vida. En ocasiones las cargas son muy pesadas en nuestra vida, pero siempre la gracia de Dios nos ha fortalecido para que nosotros podamos seguir adelante. Yo creo que algunos, y hemos escuchado de muchas personas, cuando a veces están viviendo en tiempos difíciles, nuestra cabeza se revuelve de tantas maneras que no sabemos ni qué hacer, no sabemos ni qué decidir, no sabemos. Y esas cosas es cuando necesitamos realmente de la gracia de Dios. Hubo personas, hermanos, personas altamente espirituales que se turbaron en su momento, y uno de ellos fue Elías. Elías llegó un momento que se turbó en su mente y pensó, no hay más para seguir adelante. Señor, yo no soy buen cristiano, podemos decir en las palabras de hoy, ¿verdad? Decía, yo no soy mejor que mis padres, decía Elías, segundo de Reyes 19. Pero Dios en su gracia y en su bendición bendijo la vida de Elías. En su necesidad no lo dejó, no le abandonó, sino le suplió sus necesidades en todos los aspectos. En darle de comer, en darle consuelo. No le dijo, Elías, ¿por qué estás dormido bajo de este enebro? Sino fue y le despertó, y dice que le puso una vasija de agua y le dio una torta y le dijo, levántate, come. Y él comió. En ocasiones tenemos necesidad de alimentarnos espiritualmente. ¿Cómo se va a fortalecer? ¿Cómo se va a fortalecer si no se alimenta de la palabra? ¿Cómo se va a fortalecer si no toma en cuenta que es Dios de quien proviene nuestra fortaleza? Necesitamos buscar a Dios. Dios ha estado con nosotros en nuestras debilidades. Dios ha estado con nosotros ayudándonos para que podamos sobrellevar nuestras cargas. Pero nosotros siempre debemos estar conscientes de que tenemos necesidad de la gracia de Dios para poder salir adelante. Y si tú tienes necesidad, y tú entiendes que tienes necesidad de la gracia de Dios, entonces vas a buscar a Dios. Entonces vas a acercarte a Dios. Porque si tú estás en esa necesidad, en esa apatía, en ese poco ánimo y no buscas de Dios, quieres que un hermano te dé algo para que tú puedas levantarte, Dios se puede levantar. Cuando David estaba muy desanimado y desalentado, porque pues habían atacado en su campamento y se habían llevado a toda su gente y sus 30 hombres especiales que había escogido, le dijeron que lo iban a matar porque él tenía la culpa de todo eso. Y no solo sus hombres estaban llorando también por su familia, porque se llevaron a todas sus familias y quemaron todo su lugar, sino David también estaba en la misma condición. Pero siempre había alguien que tenía que pagar los platos rotos, y sus 30 hombres de confianza le dijeron, tú tienes la culpa y te vamos a matar, a apedrear. ¿Qué hizo David? Él no tenía a dónde ir, pero ¿saben cómo se fortaleció? Se fortaleció en el Señor y oró al Señor.
Y el Señor le respondió, y el Señor le guió, y el Señor le ayudó para que él pudiera ir y pudiera rescatar a su familia y a las familias que llevaron preso. Y no solo eso, sino aún trajo botín. La necesidad siempre va a estar, hermanos, y Dios siempre está presente y su gracia siempre es suficiente. Pero nosotros debemos estar conscientes de nuestra necesidad y tenemos que buscar a Dios. Pero aparte de esa necesidad, a veces nosotros podemos tener necesidad en otros aspectos. Y la necesidad, por ejemplo, alguien de aquí puede tener suficientes recursos y puede decir, bueno, yo no tengo necesidad de esas cosas, especialmente pensando en lo material. Pero déjeme decirle, yo puedo decirle en cuanto a lo espiritual, usted tiene necesidad de la gracia de Dios para que su corazón no se apegue a eso que usted tiene y piense, esto es todo. Usted tiene necesidad de la gracia de Dios para que su corazón esté puesto más en Dios que en cualquier otra cosa. Y tal vez usted no tiene lo suficiente y también tiene la necesidad espiritual y tiene la necesidad de la gracia de Dios para que su corazón no se llene de envidia al ver del que tiene. Y también para que su corazón no se llene de amargura contra Dios y pueda reclamar a Dios y decir, Señor, ¿por qué no me das a mí? Porque aún Dios le ha dado lo suficiente en su vida. Entonces todos tenemos necesidad de la gracia de Dios, tanto el que tiene como el que no tiene. Y si usted es inteligente, usted tiene necesidad en su corazón de que Dios le ayude para que su corazón no se llene de orgullo y mire a los demás como menos. Porque eso tenemos en nuestro corazón. Entonces tenemos esa necesidad espiritual de la gracia de Dios para que nos dé humildad, porque lo que tenemos o lo que somos ha sido por la bendición de Dios. Y entonces usted tiene necesidad de eso. Así que cualquiera que sea su necesidad, hermano, del hombre, de nosotros, es Dios quien suple la necesidad. Así que necesidad siempre ha habido. En nosotros hay necesidad material, hay necesidad espiritual, pero siempre va a haber un proveedor. Y ese proveedor en nuestra necesidad es Dios. ¿A quién tenemos que ir? A Dios. Nuestro pasaje dice allá en Filipenses 4:19. ¿Quién es el proveedor? El apóstol Pablo está diciendo, y empieza diciendo en el versículo 19, mi Dios, ¿verdad? La primera parte dice, mi Dios. Cuando el apóstol Pablo está dando gracias a los hermanos y mandando esta carta, él dice, mi Dios. El Dios del apóstol Pablo es el mismo Dios que nosotros adoramos y que hemos cantado. Él es nuestro Dios y Él es el proveedor. Él es el que te ha provisto todo lo que tienes. Él es el que te lo ha provisto. Es el que te provee cada día en tu necesidad, en las diferentes áreas que tengas necesidad. Él es el que te da sabiduría para realizar las cosas que cada día tú haces. Él es el que lo hace. El Dios en el cual el apóstol Pablo confiaba, suplió sus necesidades. Y Él es el mismo Dios en el cual nosotros podemos confiar que suplirá cualquiera que sea nuestra necesidad en el año que estamos iniciando y en lo que resta. Él es el Dios que suple. Mi Dios, dice el apóstol Pablo, Él suplirá tus necesidades y las mías también, y lo hará conforme a las riquezas, a sus riquezas en gloria. El Dios del apóstol Pablo es el Dios que suplió
a Abraham, es el Dios que suplió a Isaac, es el Dios que suplió a Jacob, y es el mismo Dios que suplirá y sigue supliendo cada uno de nuestras necesidades. Cuando nosotros nos sentimos turbados en las dificultades, es Dios quien nos puede ayudar. Y en la Escritura, hermanos, encontramos muchos testimonios y vivos testimonios de cómo Dios suplió las necesidades en el pasado. Ya les daba el testimonio del apóstol, de David, ¿verdad? Cómo Dios suplió su necesidad. Dios suplió la necesidad de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, Dios suplió toda su necesidad. Cuando Dios le llama para que deje su tierra, él se va. Dios suplió la necesidad de Isaac. Dios suplió la necesidad de Jacob en todo tiempo. Dios suplió la necesidad de Elías, como les dije, cuando él tuvo que huir y en el momento de que Dios le dijo que tenía que declarar que en 3 años no lloviera, él se fue al arroyo y él se fue ahí porque Dios le mandó para que él pudiese tener agua y pudiera comer, y Dios suplió su necesidad proveyéndole todo lo que él necesitaba en ese momento, que era el agua y el alimento que los cuervos le traían. Pero Dios suplió su necesidad aún en el momento de su depresión y de su tristeza. Dios suplió la necesidad de esa mujer viuda de Sarepta que ya no tenía que comer. Cuando en los tiempos del profeta Elías, en los tiempos de Elías, cuando llegó y le dijo que le diera un poco de agua y luego le dijo, dame una torta para comer. Y dijo ella, no tengo más que un pedazo de pan. Y lo vamos a comer mi hijo y yo para dejarnos morir. Pero ¿qué hizo Dios? Suplió su necesidad. Entonces ahí están los ejemplos que nosotros debemos de tener cuando a veces nos sentimos tan turbados. Dios suplió todas las necesidades de estos personajes y de estos de que les acabo de mencionar en el pasado, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Elías, de la viuda de Sarepta con el tiempo de Elías. Y ese es el mismo Dios en el cual nosotros podemos confiar, que suplirá todas nuestras necesidades, porque Él es el Dios proveedor, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, mi Dios. Y usted puede apropiarse esa palabra que dijo, mi Dios. Mi Dios es proveedor. Confiemos en Dios, hermanos, ¿verdad? Confiemos en el Señor. ¿Cómo es esta provisión? Dice, y hay una gran provisión de parte de Dios, y es una provisión realmente abundante y una provisión completa. Dice la palabra, suplirá todo lo que os falta. ¿Qué dice? Suplirá todo lo que os falta. Dios va a suplir. Dios suple toda la necesidad del hombre. El apóstol está diciendo esto, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. La manera en que Dios suple nuestras necesidades es de una manera total. O sea, Él va a suplir siempre nuestras necesidades. Es decir, Él suple nuestra necesidad de manera completa cuando no tenemos más de dónde tomar y no sabemos cómo resolver el asunto, y cuando no tiene usted de dónde tomarse y ya no tiene más que hacer, Dios puede suplir su necesidad y de una manera total. Y un testimonio de esto, hermanos, es la otra viuda, ¿verdad? La otra viuda, pero ya es con el profeta Eliseo. Allí en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 6, hermanos. Digo, capítulo 4, versículo 1 al 6. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 4,
versículo 1 al 6, encontramos el testimonio de una mujer que se quedó viuda, una mujer que era esposa de un profeta, un hombre piadoso, podemos decir, un hombre que servía al Señor, pero un hombre como cualquier ser humano, con carencias, con necesidad, y un hombre que pues murió. Dice el pasaje ahí en el segundo libro de los Reyes, del capítulo 4, versículo 1 al 6, dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otra vasija. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Esta mujer que quedó viuda y que era esposa de uno de los hijos de los profetas, y como ella misma testifica y viene a Eliseo, pues en su necesidad se acerca al profeta Eliseo y le dice: tu siervo era temeroso de Dios, pero murió. Y bueno, y el problema no es solo que murió, sino tenía deudas. Y en su necesidad y en sus deudas ella no sabe cómo pagar, porque no tiene de dónde tomar los recursos para pagar. Y yo no sé si usted sepa qué es eso, pero en aquel tiempo, pues sus acreedores, como dice, vinieron y dijeron: bueno, si no tienes para pagar, tomaremos deudas de tus hijos. No tenía nada más que sus hijos, y los podían tomar para llevarlos como esclavos, o los podían tomar para llevarlos y venderlos como esclavos para poder cobrar la deuda. Y ustedes se imaginan el dolor de esta mujer, quedándose viuda, desamparada, sin recursos, con muchas deudas, y ahora le quieren quitar a sus hijos. Su corazón es conmovido, viene al profeta Eliseo, les pone su situación, y Eliseo le dice: bueno, ¿qué te haré? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué tienes en tu casa? Pues no tengo nada, y lo único que tengo es aceite, una vasija de aceite. Y Dios le había dado eso, y Dios le había provisto eso. Y le dice: consíguete las vasijas y enciérrate con tus hijos y empieza a llenar. Consigue las vasijas, no pocas, no poquitas, todas las que puedas conseguir. Y entonces ella entró a su casa, hizo lo que le dijo el profeta, obedeció la instrucción del profeta, porque a veces ella podía haberse quedado y dijo: pues esto que me dijo no tiene sentido, ¿no? Esas cosas pasan. Esto que me dijo el profeta no tiene sentido, pero pues haré eso. Y obedeció lo que le dijo el profeta, porque ella entendió que era la palabra que venía de parte de Dios, y se encerró, y el aceite se empezó a multiplicar, y llenó una vasija, y llenó otra vasija, y llenó la otra vasija, y llenó las no sé cuántas vasijas tenía, y el aceite seguía multiplicándose. Tanto que le dice a su hijo: pásame otra.
y dice, no hay más. Y el aceite cesó. ¿Quién le proveyó? Dios. No es difícil de ver cómo es Dios. Hay un dicho, dice que cuando Dios da, sí se lo saben, ¿verdad? Hasta los costales se prestan, dice. Porque yo tomo vasijas prestadas. Y Dios dio, hermanos, y Dios les dio, y Dios le proveyó. Y usted tiene que confiar en este Dios, que es un Dios proveedor, y que su manera de provisión es una provisión abundante y suficiente y total. De tal manera que esta mujer pudo juntar todo lo que necesitaba, y después de que se llenó la última vasija, pues ella lo que hizo es que vendió todo ese aceite y pudo pagar sus deudas. Y no solo pudo pagar sus deudas, sino aún le sobró para poder cubrir las necesidades de ella y de sus hijos. Versículo 7 del capítulo 4 de Segundo de Reyes. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dice: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vive de lo que te quede. Es Dios, hermanos. Es Dios. Así que cuando tú ves que tus vasijas están llenas, no pienses que es por ti. Dios te lo ha dado. Y dale gracias a Dios. Y vive para Dios. Mi Dios suplirá. ¿Verdad? ¿Cómo va a suplir Dios? Dijimos, lo hace de una manera total, pero también lo hace de esa abundancia que Él tiene, de esa naturaleza de la cual Él es. Dice el mismo pasaje de Filipenses, capítulo 4, y leemos el versículo 19, que es en el que estamos meditando. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿verdad? Dios va a suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Muchos buscan tener amigos ricos, pero nuestro Dios es altamente, grandemente rico en misericordia. Y la fuente de su provisión es inagotable en todas las áreas de tu vida, mi hermano. Ya el apóstol Pablo nos ha dicho y nos ha hablado de la necesidad que todos tenemos, y todos tenemos necesidad en algún momento. Ya nos ha hablado de este proveedor que es mi Dios. Ya nos ha hablado de la manera que provee, de una manera total, como lo hizo con la viuda, ¿verdad? Le dio lo que necesitaba en su totalidad y aún más. Pero también ahora nos dice la fuente de esta provisión. ¿De dónde viene esta provisión y cuál es la fuente? Dios suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y esto, hermanos, es algo realmente maravilloso. Y Pablo realmente veía esto, y él lo podía percibir, y él lo podía ver de tal manera que él lo expresa a los hermanos de Filipos para que ellos vean esta fuente de donde proviene lo que él les está diciendo. Mi Dios os proveerá, mi Dios suplirá. El apóstol Pablo veía cómo estaba supliendo Dios sus necesidades, estando ahí en esa cárcel, estando solo, parece que estaba abandonado, parece que no había nadie con él.
Y él estaba gozoso en la condición en la que estaba, por ver en la forma en que Dios estaba obrando, trabajando, supliendo sus necesidades. Porque Dios estaba trabajando en él y supliendo sus necesidades. Y les comento esto, hermanos, porque muchas veces nosotros no podemos ver cómo Dios suple nuestras necesidades. Muchas veces nosotros no podemos ver realmente que Dios sigue supliendo nuestras necesidades. ¿Cómo lo hace Dios, hermanos? No lo hace a veces como nosotros pedimos, o como nosotros a veces pensamos que va a llegar va a ser suplida esa necesidad. No lo hace de esa manera, sino que Dios lo hace aún de manera más abundante de lo que nosotros esperamos. Y así lo hizo con la viuda. Y lo vimos, ¿verdad? Y lo vemos. O dígame usted, hermano, ¿Dios no le ha dado más de lo que necesita? Dios ha dado de manera abundante. Desde la vida espiritual y de cómo nos suple en nuestra vida, hermanos, en todas las áreas de nuestra necesidad. Él suple nuestra necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Él nos da perdón, Él nos da fortaleza, Él nos da fe. Él suple cada día nuestras necesidades de manera abundante, y todo es conforme a sus riquezas en gloria. Él nos bendice abundantemente. Y ahí está la provisión, pero como dije, usted tiene que acercarse a Dios. Las bendiciones de Dios son conforme a sus riquezas en gloria. Y estas son abundantes, inagotables. Las riquezas de Dios son inagotables, nunca se acaban. Nunca se acaban, porque la fuente de donde proviene es una fuente inagotable. Siempre hay, siempre está dando, siempre está saliendo y siempre es en abundancia. Yo he estado en los lugares pensando de las fuentes, yo he estado en lugares, hermanos, donde podemos ver esos nacimientos de agua. Sale y sale y sale y sale. Y usted está aquí en la ciudad y ciérrele la llave porque se acaba el agua. Y allá usted ve el agua que está corriendo y corriendo y corriendo. Es una fuente que Dios ha dado. La fuente de Dios y la fuente de su gracia es inagotable, hermanos. Usted puede ir a Dios con toda confianza y puede obtener en su necesidad, ya sea física, ya sea material, ya sea espiritual, porque Él siempre la va a suplir conforme a sus riquezas en gloria, y estas son inagotables. Por eso, mi hermano, mi hermana, busquemos cada día más de Dios, sigamos a Dios, y no vaya a decir como aquel que le estaba yendo muy bien en su negocio: sigo orando, hermanos, para que mi negocio prospere. Yo no digo que no prospere, pero yo estoy hablando de su vida espiritual. Yo quisiera verlo a usted reanimado, con ganas de seguir al Señor, de servir al Señor. Pero la fuente donde viene esa provisión es de Dios, y usted tiene la responsabilidad de acercarse a Dios. Cuando usted ve todo esto, todas estas bendiciones que nosotros recibimos, no es porque seamos muy buenas personas, sino Dios nos los da de su gracia. Pero hay un medio por el cual nos da estas bendiciones. Y nos sigue diciendo nuestro versículo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién?
en Cristo Jesús. Es por medio de Cristo que usted tiene todo eso. No es por nadie más. No es porque usted se lo merece. No es porque usted es buena persona y Dios por eso le da mucho. No, es porque Dios ha querido darnos sus bendiciones por medio de Cristo. Nosotros recibimos la provisión de nuestras necesidades en Cristo, y cuando oramos lo hacemos en Cristo. Dios nos ha mostrado su gran amor por medio de Cristo. Cristo tuvo que morir en la cruz para que usted y yo tuviésemos perdón. Es por medio de Cristo. Él no murió por sus pecados. Cristo no murió por sus pecados, murió por los nuestros. Y es en Cristo que nos da esa bendición. Somos nosotros, hermanos, los que hemos pecado, haciendo todo lo malo y alejándonos de Dios. Pero Dios nos ha mostrado su gran amor enviando a Cristo para que Él muriera en la cruz, y por medio de su justicia nosotros fuésemos justificados. Ese Dios justo, nuestro Señor Jesús, que murió en la cruz, que murió de una manera pues bien cruel, es por su justicia que nosotros ahora somos justificados. Es en Cristo en que ahora nosotros podemos tener ese amor, o hemos recibido el amor de Dios. De manera que es en Cristo que usted tiene toda cubierta todas sus necesidades, desde el perdón de sus pecados como hasta las necesidades físicas y materiales que usted necesita, porque Dios se le ha dado conforme a sus riquezas en gloria, pero por medio de Cristo. Así que cuando nosotros vemos todo esto, hermanos, cuando nosotros vemos la necesidad, cuando nosotros vemos que hay un proveedor, y cuando nosotros vemos cómo nos provee de manera total, y cuando nosotros vemos que nos da más aún abundantemente porque nos bendice conforme a sus riquezas en gloria, y cuando nosotros vemos que es por medio de Cristo que nos ha dado todo esto, nuestro corazón debiera ser conmovido y movido para adorar, para agradecer a Dios y para servir a Dios con todo nuestro ser. ¿O no es así? Por eso el apóstol Pablo nos dice en el versículo 20, Filipenses 4:20, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién es la gloria, hermanos? A Dios. ¿Cuándo? Por los siglos de los siglos. No es solo cuando te vaya bien, porque en todo tiempo Dios te está proveyendo. Si Dios es quien suple todas nuestras necesidades, lo único que nos queda, hermanos, es entregarnos en adoración a Él. Cada día no te olvides de tener presente que es Dios quien suple todas tus necesidades. Y lo menos que puedes hacer es adorarle, darle gracias cada día, porque Él es digno de toda gloria y de toda honra, de todo honor. Él es digno de ser adorado de los siglos por los siglos. Amén. Adoremos a nuestro Dios, confiemos en nuestro Dios, porque nuestro Dios está con nosotros y Él suplirá toda necesidad. Que Dios bendiga su palabra. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu palabra, porque nosotros podemos descansar en esa palabra tuya, en esos testimonios, Señor, de provisión
que podemos ver por todo el transcurso de la palabra tuya revelada, Señor, vemos cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas naciones, cuántos reyes, Señor, fueron suplidos en su necesidad, porque tú eres un Dios maravilloso. Padre, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a vivir cada día agradecidos. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a adorarte y alabarte cada día, porque tú eres, Señor, el que ha provisto para toda necesidad en Cristo Jesús. A ti sea la gloria, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a pasar a celebrar la cena del Señor, hermanos.